Ingresar, voy a ingresar luego. Bien, el día anterior habíamos visto y hablado un poquito de lo que son las partes que constituyen un transformador. Y habíamos hablado del bobinado primario, del bobinado secundario, también de la formaleta, ¿sí? Habíamos hablado de las chapas que conforman el núcleo, parte del circuito magnético al cual pertenecía. Y también habíamos visto que estas chapas son dimensionadas en base a específicamente la longitud A, ¿sí? Algunos de sus compañeros he visto que han ido renombrando estas longitudes, ¿no? Le han puesto A's mayúsculas, B's mayúsculas, y me ha parecido interesante. Y tal vez les ha servido incluso, ¿sí? Les ha ayudado a diferenciarlas. Sin embargo, yo les había aconsejado que por el momento no las renombren, ¿sí? Las dejaremos tal y como están, estas alturas, ¿sí? Porque si nosotros nos basamos en A, significa que A va a ser una unidad importante para nosotros y todos nuestros cálculos lo vamos a basar en esta A. Evidentemente, tal vez sus compañeros han querido imitar otros métodos. Sin embargo, el método que vamos a usar es un método brasilero que funciona al 100%, está comprobado. Entonces, me gustaría no cambiar el método. Es por eso que les decía que prefiero que por favor eviten renombrar estas longitudes, ¿sí? Lo han hecho muy bien los que han entregado sus trabajos y el resto todavía puede entregar, ¿no? Eviten acumularse tarea. Bien. En lo que respecta al montaje de las chapas, yo les decía que estas chapas, ¿sí? Van siendo montadas sobre el carrete de forma alternada, como ustedes pueden ver. Sí, más adelante vamos a detallar esto del montaje para finalizar nuestro proyecto. Sin embargo, los que tienen el transformador pueden ir sacando de esta manera. Ya me miran confirmando hasta el lunes, ¿no? Los que tienen y les voy a dar la idea de cómo tienen que sacar esas chapitas. Bien, algunos de sus compañeros me comentaba que estaba leyendo el texto y le decía, me decía, ¿no? Que había tenido una pequeña confusión en lo que eran los devanados. Y yo le decía que no se preocupe, porque justamente el día de hoy vamos a detallar ese aspecto. ¿Ya? Creo que ha quedado claro que el transformador es una máquina eléctrica de tipo estática y que tiene dos devanados, ¿sí? O sea, podemos estar hablando de que tiene dos circuitos eléctricos independientes entre sí, ¿sí? Sin embargo, yo le comentaba también que estos no tenían conexión física uno con el otro. Y podíamos tener un transformador de tipo reductor de tensión, donde el nivel de tensión de entrada, les decía, en ese caso, va a llegar a tomarse en cuenta desde el bobinado primario, ¿sí? Si se dan cuenta, yo les he puesto en esa diapositiva dos flechitas, una roja y una azul, para nosotros poder definir mejor la entrada de la salida. El devanado primario, ¿sí? Va a ser o va a recibir ese nombre siempre al devanado al cual va a estar conectada la red eléctrica, ¿sí? Sabemos que hay distintos niveles de tensión a los que van a estar conectados los distintos transformadores. En este caso estoy tomando en cuenta este que transforma 220 voltios a 12 voltios. Entonces, el devanado primario va a ser el que yo voy a conectar al tomacorriente, ¿sí? A mi fuente de energía. Bien, entonces va a ser el que está en rojo, 220 voltios, ¿sí?
Y mi devanado secundario va a ser el que me va a entregar el nivel de tensión, ¿sí? Para que yo lo pueda conectar directamente a la carga. Recuerden que las cargas son denominadas a cualquier equipo eléctrico que pueda ir funcionando, ¿verdad? 12 voltios en este caso, o a cualquier equipo que absorbe energía también. En el caso de que haya un transformador elevador de tensión, porque esta también es una máquina reversible, ¿sí? Podría yo, en el caso de que tuviera la necesidad, ¿sí? Usar la parte de 12 voltios para que me eleve la tensión a 220 voltios, como en el caso de lo que son los generadores eólicos o generadores solares, ¿no? Que nos elevan tensiones alternas. En este caso, ¿cuál sería mi primario? Recuerden que el primario siempre es el que va conectado a la red. Si mi generador eólico está generando 12 voltios, mi devanado primario va a ser ese, por el que recibo los 12 voltios. Y mi devanado secundario va a ser el que está conectado a la carga en una instalación de tipo domiciliaria alimentada por un generador eólico. Estaríamos hablando de que la carga es básicamente la instalación domiciliaria, ¿verdad? Y es por eso que en mi secundario tendría 220 voltios, que sería la tensión que yo necesito para energizar mis equipos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esta máquina entonces podemos concluir de que es reversible y que a su vez la determinación del nombre, ya sea primario o secundario, va a depender de la necesidad de conexión del usuario, ¿sí? Muy bien. Entonces, queda claro que los transformadores tienen esta disposición de vanado primario en el cual circula un voltaje primario que va a ser muy independiente al del voltaje secundario. Y por tanto podemos hablar o podemos concluir también de que los niveles de corriente en ambos circuitos también van a ser diferentes. Como podemos observar en esta imagen, también debemos considerar que el número de vueltas que va a tener cada devanado va a ser muy diferente al otro, ¿sí? Esto va a depender mucho, chicos, de lo que sería los niveles de tensión que nosotros querramos lograr o, o corriente en el caso que se dé, ¿no? Entonces podemos empezar a hablar de diagramar un circuito equivalente, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico del transformador. Si se fijan, entonces son como si fueran dos bobinas independientes. Ahí se ve mucho más claro que los niveles de tensión también son independientes y los niveles de corriente también. Entonces no tengo ningún contacto físico entre esos dos bobinados que se encuentran en mi transformador. Y voy a ponerles o identificarlos bajo la denominación de primario. Recuerden siempre, el que recibe la energía de la fuente y el secundario, el que va a ir conectado a mi carga. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezando lo que son cálculos, podemos empezar a hablar de lo que es relación de transformación. La relación de transformación, chicos, es un factor que nos va a indicar o determina si ese transformador es de tipo elevador de tensión o reductor. Elevador o reductor. En este caso yo, para que se ubiquen, puedo tomar en cuenta lo que es el voltaje, ¿no? O de tensión o reductor de tensión, como habíamos visto en los dos ejemplos anteriores, ¿sí? Esta relación de transformación recibe el nombre de M, ¿sí? Y 1 va a ser un número considerado un factor indicativo, ¿ya? Si se dan cuenta, chicos, en la parte derecha yo tengo la imagen de una igualdad, o de hecho de tres igualdades, ¿no? Donde muestra que M, la relación de transformación,
va a ser igual al voltaje del primario dividido entre el voltaje del secundario. Pero también podría ser igual al número de espiras del primario, NP, y dividido entre el número de espiras del secundario, que a su vez tiene relación con la corriente del secundario, IS, dividida entre la corriente del primario, ¿sí? No se asusten cuando vean estas fórmulas o esta fórmula general. De hecho, esta fórmula general se ha dispuesto de esta manera para que cuando ustedes busquen resolver ejercicios, puedan adecuar de la manera que más les convenga. Por ejemplo, en algún ejercicio que ustedes tengan la relación de transformación y tengan la corriente, tranquilamente van a poder usar el primer término y el último, ¿no? O sea, M igual a corriente del secundario dividido entre corriente del primario, obviando los otros dos términos que se encuentran dentro de toda esta igualdad, ¿sí? O en algún caso, tal vez si necesitan usar los dos finales, tercero y cuarto, NP sobre NS igual a I del secundario sobre I del primario, también es válido, ¿sí? Siempre y cuando respeten todas las reglas matemáticas de despeje y demás, ustedes van a poder usar esta ecuación de manera sencilla y sin complicaciones ni resultados erróneos. Bien, entonces dice, ¿no? Nuestra primera conclusión, que un transformador de tipo elevador nos daría un M menor a 1. Oh, antes de continuar, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, ninguna. Ok. Como les decía, basándonos en el primer transformador que ya habíamos visto, podemos hablar de que tenemos un transformador reductor, que en el nivel de tensión primaria, su conexión va a ser a una fuente de 220 voltios y en el voltaje secundario nos va a entregar 12 voltios. Entonces, si yo tengo que calcular la relación de transformación, simplemente me voy a la ecuación y veo. Mi primer término es la relación de transformación M. Mi segundo término me habla de la relación de voltajes. Voltaje del primario dividido entre el voltaje del secundario. Entonces, esos dos términos me ayudan, ¿verdad? M ya lo tengo despejado, reemplazo voltaje primario 220, voltaje secundario 12 voltios, hago la respectiva división y veo que este transformador, el resultado me sale un número adimensional de 18.3. Y si me fijo en la conclusión que nos muestra el libro, donde dice que este transformador va a ser de tipo reductor siempre y cuando mi M sea mayor a 1, veo que es correcto, ¿verdad? Porque si nos referimos a las diapositivas de atrás, tales y como hemos visto, si vamos a 220 voltios en el primario y a 12 voltios en el secundario, evidentemente me está llevando de un nivel de tensión mayor a un nivel de tensión menor. Por lo tanto, el hecho de que nosotros denominemos a este tipo de transformador de reductor de tensión es correcto, ¿sí? Y de la misma manera nosotros podemos ver que realizando los cálculos correspondientes de manera similar para el caso de conexión del primario de 12 voltios y el secundario que nos entregue 220 voltios, observamos que esa relación de transformación que nos entrega va a ser mucho menor a 1. Por lo tanto, concluimos que ese transformador va a ser de tipo elevador de tensión. Ven chicos, el uso de estas fórmulas es bastante sencillito, ¿sí? Hablaremos un poquito de la potencia ahora del equipo. Dentro de la potencia del equipo, si bien nosotros hemos visto dos bobinados independientes, estos dos bobinados independientes tienen la misma potencia. Por lo tanto, el equipo tiene una potencia total igual, ¿sí? En ambos bobinados, aunque estén separaditos. La fórmula de la potencia que nosotros hemos aprendido
de potencia es igual a voltaje por corriente, la vamos a seguir respetando, ¿sí? Entonces, concluimos que la potencia de entrada, del circuito de entrada, del primario, de nuestro transformador, va a ser igual a la potencia del bobinado secundario. ¿Sí? No hay problema si en algún caso ustedes en algún libro ven que a la entrada del primario le llaman o lo denominan bajo la letra I o P. No hay problema, eso es indiferente. ¿Ok? En este caso, como les decía, si yo calculo, si se fijan acá en mi primario, voy a tener 220 voltios. Si mi potencia de equipo va a ser 12 voltios, ¿sí? Pero si se acuerdan, mi secundario tenía 12 voltios y la potencia en el secundario debería ser igual 12 voltios. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo puedo yo mantener la potencia en mi equipo si estoy variando la tensión? Preguntaba uno de sus compañeros. Y para esta parte, nosotros debemos recordar, ¿no? Que la masa en realidad no se, solo se transforma, ¿no? No se destruye, nada desaparece. Estamos estudiando el formato ideal del transformador en este caso. Y al transformarse, ¿qué va a suceder? Se va a ir transformando simplemente, ¿sí? O sea, del bobinado, del nivel de tensión que nosotros teníamos, evidentemente lo va a disminuir. Pero, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente en mi primer bobinado llega a ser más pequeña y para poder compensar esas pérdidas de tensión o de voltaje, mi corriente en el secundario va a tener que subir en este caso del reductor de tensión. Es por eso cuando ustedes hacen estos cálculos, si se fijan, con el voltaje del primario y la potencia del equipo, van a encontrar en el primario una corriente de 0,05 amperios, ¿sí? Y en el secundario de 12 voltios van a encontrar una corriente de 1 amper. O sea, nada se está perdiendo ahí, chicos. ¿Sí? El hecho de que en un lado reduzca la tensión hace que su corriente se eleve y compense ese vacío que ha dejado, ¿sí? No hay nada vacío en el universo, ¿no? Todo está completo. Y en el principio, si bien nuestro nivel de tensión era alto en el primario, podemos observar que la corriente era pequeña. Entonces, al nosotros transformarla, simplemente estamos compensando, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos decir que si bien la potencia en la bobina de entrada es igual a la potencia en el secundario, por lo tanto la potencia del equipo es la misma para ambos bobinados, vemos que las corrientes, tanto del primario como en el secundario, son diferentes, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta eso. No sé si tienen alguna duda tal vez en este cálculo, ¿no? Está facilito, ¿no, chicos? Súper sencillita esta parte. Bien. Y como les decía, chicos, esto del nivel de tensión dentro del transformador va a ir variando en base al número de espiras o vueltas que ustedes le den o que se haya dado en ese bobinado, ¿sí? Ese número de espiras, como les decía, también nosotros podemos relacionar con distintos valores o magnitudes que nosotros manejamos, tales como son el voltaje, la corriente en nuestra segunda ecuación y en la del final nuestra relación de transformación. ¿Sí? Si se dan cuenta, de cierta forma solo estamos disgregando la primera ecuación que nosotros habíamos manejado, ¿no? Esta de acá, la de la ecuación ideal del transformador. Solo la estamos separando según nos convenga. Y es lo que nosotros vamos a ir haciendo para todos los cálculos. ¿Sí? Lo vamos a ir separando según nos convenga. Recuerden que cuando nos referimos al número de espiras, la abreviación es N. NP, que hace referencia al número de espiras del bobinado primario, y NS, que va a hacer referencia al número de espiras en el bobinado secundario. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vemos un ejemplo, podemos decir, si en el primario yo tengo un nivel de tensión de 220 vueltas,
perdón, 220 voltios y tengo 500 vueltas y mi transformador tiene una relación de transformación de 3, ¿cuántas espiras yo tendré en el secundario? ¿Será que necesito saber qué tensión sale en el secundario para poder hallar el número de espiras que tiene? No lo necesito, ¿sí se dan cuenta? Puedo averiguarlo despejando de la ecuación, ¿sí? Con la relación de tensión, con la relación de transformación M iguales al voltaje del secundario sobre el voltaje del primario. Pero no lo necesito porque me pide directamente el número de espiras del secundario. Y en ese caso puedo ayudarme directamente de lo que sería la relación de transformación M con el número de vueltas del primario, incluso sin usar la tensión de 220. No importa el camino que tome, si yo quiero hallar primero el nivel de tensión del secundario, lo puedo realizar y me va a tener que salir el mismo número de espiras que yo sacaría de manera directa con esta ecuación que estoy usando. Sin embargo, el camino es de ustedes, ¿no? Yo les aconsejo que siempre traten de usar el menor número de ecuaciones. Siempre vayan reformulando sus ideas para que recuerden que por cada cálculo que nosotros realizamos, numéricamente hablando, llegamos a considerar un porcentaje de error. Y mientras más cálculos hagamos, podríamos decir que mayor va a ser nuestro nivel de error. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Entonces, para evitar todas estas situaciones, nosotros vamos a analizar y ayudarnos de estas fórmulas resolviendo los ejercicios de tal manera que usemos la menor cantidad de ecuaciones cuando queramos hacer estos cálculos. Y en esta situación, si se dan cuenta acá despejando directamente de esta nuestra tercera ecuación, que dice que M es igual al número de espiras del primario dividido entre el número de espiras del secundario. Si yo despejo el denominador, número de espiras del secundario, pasa donde está la relación de transformación y M baja a dividir. Por lo tanto, tengo que el número de espiras del secundario va a ser igual al número de espiras del primario dividido entre la relación de transformación M, o sea, 500 vueltas entre 3. ¿Sí? Recuerden que el número de relación de transmisión es adimensional. Por lo tanto, si tenía 500 vueltas, 500 entre 3 son igual a 166,66 vueltas, ¿no? Como el 3 es adimensional, no tiene ninguna unidad y me quedo con las unidades de vueltas que ya tenía. Y básicamente, chicos, eso sería todo para la parte general de cálculos de transformador. Si se dan cuenta, es súper facilito. Y estas fórmulas van a funcionar tanto para transformadores de lo que serían a pequeña escala, como los que hemos estado viendo, estos chiquititos, pero también nos van a servir para los que vayamos a ver más adelante, los de mediana tensión y los de mayor potencia, que son los que se encuentran en subestaciones. Sin embargo, van a tener distintas variaciones entre ellas, que van a ser relativamente pequeñas. Es por eso que me gustaría que puedan aplicar en la práctica del día de hoy y concentrarse en el uso adecuado de estas ecuaciones. Es por eso que les he preparado una práctica cortita de 3 ejercicios donde ustedes van a poder resolver. Una vez que resuelvan, me la van a enviar y yo les voy a estar calificando. A ver si me dejan compartirles ahorita la pantalla. Les voy a mostrar. Les he preparado una plantilla. Bueno, siempre les preparo. Esta es la plantilla. Sí, les he preparado una plantilla en una hoja Word donde les he subido las 3 preguntitas, les he puesto las ecuaciones que van a usar de manera general. Ustedes ya las despejarán como vean conveniente. Y pues solo son 3 ejercicios, ¿sí? La verdad son bastante sencillos, así del mismo tipo que hemos visto ahorita. Y esta práctica
No está diseñada para más tiempo que 1 hora, entonces no, espero que no se complique mucho. Ya han visto que está sencillo y no sé si tienen dudas para aclararles hasta acá. Eso sería básicamente todo por el avance del día de hoy. Inge, buenas ¿Cómo tardes. estás? Una consultita. Dime, Eh, la, la M, lo que va a ser nuestra M, eh, la relación de transformación. relación de transformación. Sí, ¿Eso es un dato que nos puede dar mediante el transformador siempre o cómo se puede averiguar mayormente eso? ya. Para tú saber o poder averiguar el nivel de transformación o la relación de transformación, perdón, va a depender mucho de la tensión de servicio de tu transformador. Básicamente esta relación te va a indicar qué tipo de transformador tienes. Tendrás un transformador que funcione como un elevador de tensión o como un reductor de tensión. No funciona de la misma manera en ambos casos, ¿no? Claro, como es una máquina reversible, puede. Sin embargo, solamente te va a indicar cómo está siendo usado ese tu transformador. Si te das cuenta, tienes un factor 1 que te ayuda a determinar de manera más clara, ¿no? Entonces, si haciendo tus cálculos, si te fijas aquí, nosotros hemos considerado el voltaje primario igual a 220 y el voltaje de secundario o el que se conecta a la carga 12 voltios, hallando con nuestras fórmulas de transformador, asociando a nuestra conveniencia los términos, consideramos los primeros dos. La relación de transformación M es igual al voltaje del primario sobre o dividido entre el voltaje del secundario. Si el primario es 220, lo dividimos entre 12 voltios y nos sale un número de 18.3. Dice que si M es mayor a 1, mi transformador está trabajando como un reductor, en este caso de tensión. ¿Sí? No sé si ha quedado un poquito más claro, tal vez. Solo es un indicador, entonces, básicamente, la relación de transformación. No sé si alguien tiene otra pregunta. Dime, Entonces, Inge, dime. una, entonces yo soy el que, si yo voy a crear mi propio transformador, Ujú, si yo lo crearía. ujú, Entonces yo voy a ser el que se va a encargar de decir si va a funcionar, por decirte, a 24 voltios en exacto, el primario y 220 en el secundario. Ahí vamos exacto. a ver mi elevador o reductor, vamos a ver cómo va a ser la relación de transformación. De hecho, si tú quieres que trabaje de 24 en la entrada y te entregue 220, te das cuenta que está entrando una tensión pequeña y está saliendo una grande. Eso te da derecho de alguna manera ya a intuir que está trabajando como un elevador. Sin embargo, este número de relación de transformación M, en base a esos datos que tú nos has dado, nos va a ayudar a hallar otros datos más importantes, tales como son el número de vueltas en el bobinado para cada uno, ¿sí? O también te va a ayudar a determinar la cantidad de corriente que va a atravesar a cada uno de tus bobinados. Por ejemplo, ¿qué tal si tú quieres hacer, como tú dices en el diseño, o quieres elevar a tensiones súper grandes, ¿no? Por ahí quieres hacer una máquina de soldar, pero tienes que tomar en cuenta también la cantidad de corriente que va a pasar, porque imagínate que las temperaturas a las que pueda llevarte esa corriente que va a pasar por tu bobinado vayan a fundir tu bobinado. Entonces nos va a ayudar a encontrar conclusiones tales como viabilidad de construcción, ¿no? Si es posible, no es posible. Hemos visto que las chapitas tienen un tamaño determinado, entonces también nos va a ayudar a determinar el grosor de nuestro conductor de tipo AWG. Es por eso que estamos empezando con estos cálculos sencillitos. Y va a ser muy importante que nosotros
podamos determinar esta M, ¿no? Al ver, si te das cuenta, nuestra ecuación general se relaciona de manera directa tanto con la tensión como con el número de espiras y también con la corriente. Es por eso que es muy importante para nosotros esta relación. Tu transformador ya de entrada, al tener dos bobinados independientes, va a poder trabajar de las dos maneras, tanto como elevador de tensión como reductor de tensión. Tú puedes hacerlo, si quieres podemos hacer pruebas más adelante. Les estoy intentando preparar un video de esto con un equipo que yo tengo acá y lo van a ver. Y de hecho, los que construyan y hagan las mediciones también van a poder verificar que eso es cierto. O sea, es una máquina versátil, ¿no? De alguna manera, como les digo, trabaja de las dos maneras. No sé si reversible no es la manera, ¿no? Pero trabaja de ambas maneras. No sé si hay alguna pregunta más, chicos. ¿Ninguna? Ok, chicos, entonces con esto terminaríamos el día de hoy. Me alegra mucho que varios estén entregando sus tareas. Les recuerdo a los que les ha faltado que por favor puedan, todavía tienen tiempo para ir entregando. Esta tarea se les va a habilitar para que puedan entregarla hasta el día domingo a las 10 de la noche. Sin embargo, los que puedan terminar hoy día, si gustan, ya pueden ir entregando. Ya han visto varios de sus compañeros que se les califica en el día. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, he visto que algunos están poniendo en comentarios de Classroom. Les recomendaría, por favor, que lleven directamente a lo que sería nuestro grupo de WhatsApp. Así, tal vez, si alguno de sus compañeros también tienen la misma duda, podría responderles de manera general. Voy a estar respondiendo sus preguntas, si aún hubieran, por el chat de WhatsApp hasta las 9 de la noche. ¿Sí? Y eso sería todo por el día de hoy, si no hay más preguntas. Ok, creo que ya no. Voy a habilitarles el espacio entonces enseguida de lo que es su práctica Classroom y nos vemos el día lunes ya profundizando y detallando eh, todo lo que son características constructivas de diseño, especificando y ya enfocándonos en sus proyectos, ¿no? No se olviden que si pueden conseguirse sus transformadores, tal vez tienen su tío o alguien, les rogaría que me avisen hasta el día lunes también. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.